Pues como os decía, estoy contento. Estoy contento por tomar la palabra Carla en la 12ª edición de los Encuentros de Sociología Ordinaria. Y más aún compartiendo una sección que está basada, o sea, una sección que mancha y emborrona esos dibujos bien hechos o también las manos. Mancha, como decíamos, ¿no? Como el carbón mancha nuestras manos, es muy bonito. A mí me parece algo ordinario y siempre que sea manchar es porque está pasando algo. Porque es que hay que mancharse las manos para imaginar, llevar la imaginación a sus últimas consecuencias, por muy ordinario que sea. Me apetecía pensar con vosotras, con vosotres, sobre el poder reflexivo de los garabatos y cómo estos, a pesar de su supuesta fealdad, de esa belleza ordinaria que nadie aprecia, nos puede ayudar a trascender las limitaciones de la realidad. Yo soy de los que opinan que dibujar mal, por lo menos, nos puede ayudar a pensar y desde ahí liberar la imaginación para proyectarla hacia el horizonte. Así como hemos visto con Carla, lo bonito deja de ser una experiencia individual para pasar a ser un bien compartido, algo comprometido que nos ayuda a construir un poquito mejor el mundo. Hoy os voy a compartir una experiencia que tiene que ver con un monigote que hice mientras escuchaba algo que me llamó la atención. Para contextualizar, yo de pequeño iba a en clases de inglés en el cole, no entendía nada. Entonces me imaginaba muchísimas cosas y hacía muchos dibujos. Pues eso me ha pasado hace unos meses cuando estaba preparando esta presentación. Y es que voy a clase de inglés, son las clases muy largas, casi 3 horas, y de esas 3 horas Michelle, la profesora, que es encantadora, se encarga admirablemente de sostener nuestra atención. Hace unas rutinas muy dinámicas, con estímulos constantes, pero aún así llega un momento que acabo perdiendo la atención. Pensando en esta presentación, me acordé de lo lejos que me llevó un monigote. Este monigote, no sé si lo veis, bueno, igual voy a acercarlo un poco más. ¿Veis un conejito? Creo que este conejito se ve mucho mejor. En el típico ejercicio de listening durante la clase, el audio presentaba a 2 personas charlando sobre un mito nipón, también es mexicano. Algo referido a un conejo que, claro, no entendía muy bien, era un listening. Algo referido a un conejo que, honrando a un dios al que intenta alimentar con su propia carne, es alimentado. Perdona, que me... pretende alimentar al dios con su propia carne, entonces el dios le honra y le deja en la luna cocinando mochis durante toda la eternidad, algo que supuestamente era una forma de honrar, ¿no? Y lo que me parecía precioso es que, aunque la luna creciese y menguase, el conejito seguía haciendo mochis. A ese monigote que hice, este que veis aquí, le llamaré luna conejo creciente. Y abre todo lo que es una deriva imaginativa que terminará, como veréis, en un dibujo de Koonin borrado. Obnubilado con la idea de diferentes culturas viesen en la luna un conejito, empecé a garabatear la topografía de la luna. Y yo, que me recreo mucho en los garabatos, como ya os he dicho, me puedo quedar varias horas pensando cosas mientras garabateo, empecé a pensar si los conejos, como no encontraba esa imagen del conejo, empecé a pensar si es que los conejos en el pasado tenían otra forma o si nuestros antepasados tenían una forma de imaginar diferente. También me preguntaba si la pretensión de dibujar bien, tan occidental, había mermado nuestras facultades imaginativas con tanto virtuosismo. Si no, ¿por qué hemos inventado términos que desacreditan en cierta manera los dibujos? ¿Por qué hemos inventado términos como garabato, borrón, monigote? Yo creo que ese tono despectivo que tienen lo que sirven es para consolidar una destreza técnica frente a una capacidad de imaginar, con lo bonito que es maravillarse. Hay algo en el dibujar que nos mueve hacia adelante,
a abordar lo desconocido. Puede ser un soporte en blanco, un papel blanco cada vez más blanco y más grande, o cada vez con más espacio para que pueda ser imaginado. Lo que importa aquí es imaginar. Ya de adultos solemos considerar monigotes a esos dibujitos o esos dibujos hechos más rápido y mal. Y mal solemos referirnos, como decía, a algo que no se parece a lo que representa. ¿Qué vicio tenemos con la mímesis? En cambio, cuando el monigote se convierte en garabato, se libera de esa función analógica, de esa función comparativa, de ese interés por la copia, y pasa a ser una práctica especulativa. Ahí es donde me interesa. Ese espacio, ese momento, es donde, como os digo, me recreo. Ahí se marcan las pulsiones de los trazos, sus voluntades, sus deseos, sus ansias, sus obsesiones. Los trazos pueden ser inscripciones, no tienen por qué ser solo símbolos gráficos, pueden ser también notas o incluso símbolos expandidos. No solo en el abismo de la superficie física, sino también en el abismo de nuestra imaginación. Aquí vemos otro dibujito, una continuación del monigote luna conejo creciente. Lo que pasa es que este es un poco más diagramático. Si a los garabatos se les da su tiempo, se les cuida, se les reconoce su espacio, llega un punto en el que se desvinculan de sentidos preexistentes para convertirse en una fuente incesante de nuevas representaciones y significados. El divagar gráfico que ha desencadenado ese monigote inicial, el que dibujaba mientras escuchaba el listening, pasa a convertirse en garabatos diagramáticos que abren conexiones significativas con otros campos, con otros imaginarios, con otros lugares. Los gestos gráficos y el texto se alían para sobrepasar la experiencia, esa experiencia que en su momento fue el aburrimiento escuchando un listening sobre una mitología nipona. Yo combinaba las notas con algunos dibujos. Entre esas líneas, relaciones, pensamientos, garabatos, borrones, provocados todos por ese conejo haciendo mochis en la luna, se cruza la pareidolia y el catasterismo. Por pareidolia se entiende la capacidad de reconocer figuras que no son familiares en lugares que no corresponden o que no deberían corresponder, como esta cara del árbol enfadado. El catasterismo, por el contrario, supone un uso radical de la imaginación, pues entre los astros busca crear sentido para un mito, un relato que pueda servir para que todas las que estamos debajo de ese cielo lo podamos entender, algo más divulgativo. Aquí relaciono lo que es el monigote, ese monigote inicial es la pareidolia, lo que el garabato es el catasterismo. Mientras la primera relación, monigote y pareidolia, se activa en la imaginación reproductiva, la que reproduce esas imágenes o significados preexistentes, lo que ya conocemos, lo que repetiremos. El segundo binomio se mueve en el dominio de la ficción especulativa, creando representaciones y significados nuevos. En el catasterismo, los astros sirven para pactar un trato de ficción con los receptores y recordarles que el relato mitológico es tan cierto como las estrellas que están viendo en el cielo. Es como el marco en la pintura o en la historia de la pintura, que abre un espacio de experiencia imaginal a partir del cual los sentidos de realidad difieren, pero siguen siendo igual de válidos ambos. Realidad pictórica en la que sucede una ficción como la realidad en la que nos situamos. Me voy a apoyar aquí en Tania Luhrmann para explicar ese concepto de experiencia imaginal. Esas experiencias imaginales requieren de la imaginación, pero no son necesariamente imaginarias. Hacen de lo que es o debe ser imaginado más real, más factible. O dicho de otra manera, la imaginación se conecta con el transcurso de la vida para que sea efectiva en el mundo en donde estamos. Aparte del monigote en el cuaderno de inglés y de los garabateos gráficos que os he compartido, también me desenvuelvo bastante emborronando papeles, moviendo el carboncillo con los dedos. Hay algo de mágico, decías, Carla, ¿no? Que no es sexy, no es seductor. Me parece bastante seductor
el acariciar un papel, ¿no? Lubricado por el carboncillo y generar su propio clímax, acariciando con ese dedo pulgar, dando, quitando polvo, moviendo. De pronto los morrones adquieren su propia entidad. Creo que todo dibujo, sea de la naturaleza que sea, requiere de un buen borrón. Como es una representación de la duda y de la puesta en crisis, si hay un borrón es porque hay algo que no se ha considerado o que se ha considerado de otra manera. Y no hablo del borrón que responde a esa inseguridad turbia y paralizante, sentenciada por la comparativa o la competición frente a un modelo hegemónico. No, hablo de la duda que trae consigo un buen borrón, esa que está localizada en la mirada perdida en el infinito, en esas clases de inglés que no entiendo, en ese infinito cargado de posibilidades. Lo que cuenta no es su imagen, de ser así sería algo legítimo, valdría por sí misma por ser imagen. Lo que cuenta es su proceso que, atravesado por la imaginación, desemboca en un lindo borrón. Y llegados a este punto, me gustaría ser fiel a mi proposición inicial de pensar con vosotras, con vosotres, y ir borrando cada una de las diapositivas que os he ido compartiendo, una a una, cada una de ellas, y pensar con vosotras si vivir en el engaño de un buen dibujo, del reconocimiento, de la validación, de un contrato indefinido, es equiparable a vivir en la paradoja de hacer posible lo inimaginable, ya sea dibujando, programando, proyectando o simplemente descansando. Pues muchas gracias.